¿Y si la frontera más peligrosa no fuera la que aparece en un mapa, sino la que cruzamos en nuestras vidas? Me llamo Javier, tenía 19 años y era estudiante en la Universidad Complutense de Madrid. Pensaba que todo era sencillo, asistir a clases, preparar exámenes y seguir mi camino. Pero una frase de mi profesor de geografía cambió mi vida: no eres como los demás. Ese fue el inicio de una historia donde el conocimiento se mezcló con el deseo, donde cada mirada se convertía en un riesgo, y donde una carta anónima lo cambió todo. Siempre creí que la universidad sería un lugar donde perderme en libros, ideas y, tal vez, un poco en mí mismo. Pero aquel viernes en Madrid, en un aula casi vacía de la Facultad de Geografía e Historia, algo cambió. Apenas había comenzado mi primer año, recién salido del instituto. Un novato torpe en un campus que parecía inmenso, demasiado serio. Don Miguel, mi profesor, me miró de una manera que, por un instante, me hizo olvidar el bullicio de los pasillos y los apuntes amontonados en mi escritorio. Desde la primera clase, don Miguel me había intrigado. No era como los demás profesores. Tenía una forma de hablar vibrante, precisa, como si tallara cada frase para que se quedara grabada en nuestras mentes. Enseñaba geografía humana, migraciones, fronteras, todo lo que hace que las personas se encuentren, se amen o se enfrenten. Pero no eran solo sus palabras lo que me marcaba. Era su mirada. Cuando hacía una pregunta en el aula, sus ojos se detenían a menudo en mí, como si esperara algo especial, una respuesta que solo yo podía dar. Al principio, pensé que era cosa de mi imaginación. Después de todo, yo era solo un estudiante entre decenas, un rostro más en la multitud. Pero no, había algo. Una insistencia. Una calidez en sus ojos que me incomodaba, pero que, debo admitir, también me halagaba. Aquel viernes, la clase trataba sobre las dinámicas de las poblaciones urbanas. Levanté la mano para responder una pregunta sobre los flujos migratorios, y él me escuchó, asintiendo con un leve sonrisa en los labios. Bien visto, Javier, dijo, pronunciando mi nombre como si lo saboreara. Los demás estudiantes no notaron nada, ocupados garabateando o susurrando entre ellos. Pero yo sentí mi corazón latir más rápido. Al terminar la clase, mientras todos recogían sus cosas en un alboroto de sillas y mochilas, me hizo un gesto para que me quedara. Javier, un momento, por favor. Me acerqué a su escritorio, un poco torpe, con la mochila colgando de un hombro. Los últimos estudiantes salían del aula, y el silencio se instalaba, solo roto por el zumbido de los fluorescentes del techo. Don Miguel ordenaba sus notas, tomándose su tiempo, como si quisiera alargar ese instante. ¿Tienes planes para el futuro?, me preguntó, levantando la vista. Su voz era calma, casi demasiado suave, y sus palabras parecían escogidas con cuidado. Balbuceé algo sobre mi deseo de trabajar en urbanismo, tal vez en el extranjero, pero sentía que mi respuesta no era lo que él buscaba. Me escuchaba, pero su mirada no se apartaba de la mía, y eso me perturbaba. Había en sus ojos una intensidad que no tenía nada que ver con una charla académica. Tienes potencial, Javier, añadió, apoyando la mano en una pila de trabajos. Solo necesitas saber hacia dónde quieres ir. No supe qué responder. Murmuré un «gracias», y salí, con el corazón revuelto. Afuera, el aire fresco de septiembre me golpeó, pero no logró calmar esa extraña calidez que crecía en mí. ¿Era solo un profesor queriendo motivar a un estudiante? ¿O había algo más, algo que aún no me atrevía a nombrar? Caminé rápido hacia mi residencia universitaria en Moncloa, con los pensamientos desordenados. ¿Por qué yo? ¿Por qué sus miradas parecían decir más que sus palabras? Y, sobre todo, ¿por qué me perturbaba tanto? El fin de semana pasó, pero no pude quitarme esa conversación de la cabeza. El lunes, en clase, volvió a ocurrir. Una pregunta sobre fronteras culturales, y otra vez, sus ojos se posaron en mí. Javier, ¿tú qué opinas? Respondí, pero mi voz temblaba un poco. Mis compañeros no notaban nada, pero yo sentía esa tensión crecer, como una cuerda que se tensaba entre nosotros. Al final de la clase, me dedicó una sonrisa discreta, casi cómplice, y supe que algo había comenzado. Algo que me asustaba, pero que también me atraía, como un camino desconocido que dudaba en recorrer. El lunes por la mañana me desperté con un nudo en el estómago. Todo el día,
la idea de volver a ver a don Miguel me rondaba la cabeza, como una melodía que no puedes sacarte de la mente. Sus palabras del viernes, su mirada, la forma en que había pronunciado mi nombre, todo se me había quedado grabado. Intenté concentrarme en las clases, en los apuntes que tomaba casi por inercia, pero no había manera. Al final del día, me encontré frente a la puerta de su despacho, en el tercer piso de la Facultad de Geografía e Historia, sin saber exactamente qué iba a decirle. Llamé con 2 golpes secos y esperé, con el corazón latiendo como si estuviera a punto de enfrentarme a un examen oral. «Pasa, Javier», dijo antes de que yo abriera la boca. Su voz era cálida, casi familiar, y eso me descolocó de inmediato. Entré, cerrando la puerta tras de mí. Estaba sentado, con un bolígrafo en la mano y un montón de trabajos corregidos esparcidos sobre su escritorio. Me hizo un gesto para que me sentara, y tomé asiento en una silla frente a él, dejando mi mochila en el suelo como si fuera una barrera invisible. «Me imaginaba que vendrías», comenzó, con una sonrisa que parecía a la vez segura y dubitativa. Sentí que mis mejillas se encendían. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿Y por qué me perturbaba tanto? Tomé aire y me lancé, quizás demasiado rápido, quería hablar de lo del viernes. Lo que dijo, sobre mis planes, mi potencial. No lo entendí del todo. Mi voz temblaba un poco, y lo odiaba. Quería parecer seguro, pero estaba lejos de estarlo. Don Miguel dejó el bolígrafo y se recostó en su silla, mirándome con esa intensidad que siempre me desarmaba. «Javier, voy a ser sincero», dijo tras un silencio que me pareció eterno. «Siento una especie de conexión entre nosotros. No solo como profesor y alumno. Algo más, personal». La palabra, conexión, me golpeó como un puñetazo. La dijo con una suavidad que contrastaba con la gravedad de lo que insinuaba. Sentí mi pulso acelerarse, y por un momento, no supe qué responder. Una parte de mí quería salir corriendo, cerrar esa puerta y fingir que nada había pasado. Pero otra parte, más curiosa, más imprudente, quería entender. «Yo, no sé qué decir», murmuré al fin. «Es decir, usted es mi profesor. Esto no es normal, ¿verdad?» Él asintió, como si esperara esa respuesta. «Tienes razón, no es lo habitual. Pero a veces, los vínculos que creamos van más allá de los límites que les ponemos». Me sentí atrapado, no por él, sino por lo que sentía. Porque, sí, debía admitirlo, había pensado en él. No solo como profesor. Sus preguntas en clase, su atención, la forma en que parecía verme, realmente verme, me había tocado. «He pensado en usted», confesé, con las palabras escapándose casi sin querer. «Fuera de clase, quiero decir. Pero, no puedo. Es demasiado». Mi voz se quebró, y bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. Hubo un silencio pesado, pero no agobiante. Cuando volvió a hablar, su voz era aún más suave. «Lo respeto, Javier. De verdad. No quiero presionarte para nada». Se levantó, rodeó su escritorio y se acercó, pero se detuvo a una distancia prudente, como si supiera que no debía ir más allá. «Si algún día quieres hablar de esto, mi puerta está abierta». «¿De acuerdo?» Tragué saliva con dificultad, pero asentí. «De acuerdo», murmuré, antes de recoger mi mochila y salir, con las piernas temblando. Mientras bajaba las escaleras, sentía que había dejado una parte de mí en ese despacho. Estaba perdido, dividido entre el alivio de haber puesto freno a aquello y una extraña decepción, como si hubiera cerrado una puerta que no estaba seguro de querer volver a abrir algún día. Los días que siguieron a mi visita a su despacho, algo se instaló entre nosotros, como una sombra que no puedes tocar, pero que sientes en todas partes. En clase, hacía todo lo posible por concentrarme, pero era inútil. Cada vez que don Miguel hablaba, su voz parecía dirigirse a mí, incluso cuando hacía una pregunta al grupo. Respondía a veces, pero mis palabras sonaban vacías, como si estuviera interpretando un papel. Ya no me miraba como al principio del semestre, con esa intensidad que me desconcertaba. Ahora era diferente, sus ojos buscaban los míos, pero se detenían justo antes, como si se contuviera. Y yo, no sabía dónde posar la mirada. ¿En mis apuntes? ¿En la pizarra? ¿En él?
Todo parecía cargado de una electricidad que no podía ignorar. Una tarde, después de una clase sobre dinámicas territoriales, me quedé recogiendo mis cosas lentamente, quizás esperando que me hablara de nuevo. Los demás estudiantes se dispersaban por el pasillo, sus voces resonando como un zumbido lejano. Don Miguel ordenaba sus cosas, pero me lanzó una mirada rápida. «Javier, ¿puedes quedarte un momento?», preguntó con un tono neutro, casi profesional. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero asentí y me acerqué. El aula estaba vacía ahora, y el silencio pesaba. Esperó a que la puerta se cerrara tras el último estudiante antes de hablar. «Quiero disculparme», comenzó, apoyando las manos en el escritorio, como para darse seguridad. «Por lo del otro día, en mi despacho. No debí ponerte en una situación incómoda». Su voz era sincera, pero había una tensión en sus palabras, como si midiera cada sílaba. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de alivio y frustración. «No pasa nada», murmuré, aunque no era cierto. No era nada. En absoluto. Él negó con la cabeza, como si no aceptara mi perdón. «No, Javier. Me pasé de la raya. No quiero que te sientas incómodo en clase». Quise responderle, decirle que no me sentía incómodo, no del todo, sino perdido, que no entendía qué estaba pasando entre nosotros. Pero las palabras se me atragantaban. Él continuó, bajando la voz: «Tengo algo para ti». Rebuscó en su maletín y sacó un libro, un volumen grueso con una portada sobria titulada Fronteras Invisibles, Dinámicas Sociales y Humanas. «Léelo», dijo, tendiéndomelo. Habla de cómo las personas construyen barreras y, a veces, de cómo las cruzan. Sus ojos se cruzaron con los míos, solo por un segundo, pero fue suficiente para que mi pulso se acelerara. Tomé el libro, y mis dedos rozaron los suyos por accidente. Ese contacto, aunque fugaz, me hizo estremecer. «Gracias», dije con la voz ronca. Él sonrió, una sonrisa que parecía querer decir más de lo que mostraba. «Podría ayudarte a reflexionar», añadió, antes de recoger sus cosas y salir, dejándome solo con el libro y un millar de preguntas. Esa noche, volví a mi habitación en la residencia universitaria, con el libro apretado contra el pecho. Lo dejé sobre mi escritorio, pero no pude abrirlo de inmediato. Me senté, mirando la portada, preguntándome qué había querido decirme. ¿Era solo un gesto de profesor, un estímulo académico? ¿O había algo más, un mensaje oculto en esas páginas sobre las fronteras que se rompen? Me levanté, di vueltas por la habitación, incapaz de calmar la inquietud que crecía en mí. Toda la noche, di vueltas a sus palabras en mi cabeza, intentando descifrar qué esperaba de mí, y sobre todo, qué quería yo realmente. Pasaron algunos días, pero no podía sacarme de encima esa tensión que me consumía. Cada clase con don Miguel se convertía en una prueba. Sus palabras, sus miradas, el libro que me había dado, todo giraba en mi cabeza como una tormenta silenciosa. Sabía que tenía que hacer algo, ponerle palabras a lo que sentía, o me volvería loco. Así que un jueves por la tarde, después de dudar durante horas, me planté frente a la puerta de su despacho. Llamé con 3 golpes firmes, con el corazón latiendo a 1000, como si estuviera a punto de saltar al vacío. «Pasa, Javier», respondió, con su voz siempre calmada, pero con un matiz de expectación que me hizo estremecer. Empujé la puerta, con las manos sudadas, y avancé. Estaba allí, corrigiendo exámenes, pero levantó la vista hacia mí de inmediato. «No esperaba verte tan pronto», dijo, con una sonrisa que oscilaba entre sorpresa y satisfacción. Tomé aire, sintiendo que las piernas me temblaban. «Tenemos que hablar», solté, con una voz más firme de lo que realmente sentía. «De lo que está pasando entre nosotros». Dejó el bolígrafo lentamente, como si quisiera darme tiempo para arrepentirme de mis palabras. Pero ya no podía echarme atrás. «No puedo seguir fingiendo», continué, con las palabras atropellándose. «Lo que dijo el otro día, esa conexión, como la llamó. Yo también la siento. Y me asusta, pero quiero entenderlo. Quiero saber qué es». Mi confesión salió sola, cruda, sin filtros. Me sentía como si me hubiera desnudado, y eso me aterraba. Por un momento, no dijo nada, mirándome con una intensidad que me dejó clavado en el sitio.
Luego se levantó, rodeó el escritorio para acercarse, pero mantuvo una distancia prudente. Javier, comenzó, con la voz baja, casi grave. Lo que sientes, lo que siento, es real. Pero también es peligroso. Si decidimos ir más allá, todo cambiará. Para ti, para mí. ¿Estás seguro de querer esto? Sus palabras eran una advertencia, pero en su tono había algo que me empujaba a seguir, como si esperara que dijera que sí. Sentí un nudo en la garganta. Quería huir, olvidarlo todo, pero al mismo tiempo sabía que no podía. No después de todo lo que había pasado, no después de semanas preguntándome qué significaban sus miradas, sus gestos. Estoy seguro, dije, y mi voz temblaba, pero la sostuve hasta el final. Quiero entenderlo. Quiero intentarlo. Esas palabras las había repetido en mi mente decenas de veces, pero decirlas en voz alta fue como derribar un muro. Me miró, durante largo rato, como si intentara leerme por dentro. Luego asintió, con un gesto casi imperceptible. De acuerdo, murmuró. Pero iremos despacio. Sin prisas. En ese instante, algo cambió. No fue un gran gesto, ni una declaración dramática, pero una barrera invisible se había roto. Ya no éramos solo un profesor y un alumno. Habíamos entrado en un terreno nuevo, incierto, donde cada palabra, cada mirada, adquiría un nuevo significado. Sentí mi corazón aligerarse y apesadumbrarse al mismo tiempo. Al salir de su despacho, sabía que acababa de tomar una decisión que cambiaría mi vida, sin saber aún hasta dónde me llevaría. Todo había cambiado, como si el mundo a mi alrededor se hubiera desplazado un milímetro. Las clases, los pasillos de la universidad, incluso las charlas con mis amigos, ya no tenían el mismo color. Don Miguel y yo habíamos cruzado un umbral, y sentía que cada paso que daba ahora era sobre un terreno frágil, desconocido. Sin embargo, había algo extrañamente vivo en esa incertidumbre, como si por fin hubiera tenido el valor de abrir una puerta que siempre había mirado de lejos. Al día siguiente de nuestra conversación, me envió un mensaje. Nada complicado, solo unas pocas palabras. Javier, hablo en serio, eres importante para mí. Iremos a tu ritmo. Esas frases, escritas en mi teléfono, me recorrieron como una corriente eléctrica. Las leí una y otra vez, intentando descifrar qué quería decir realmente. ¿Era una promesa? ¿Una advertencia? Le respondí un simple, vale, pero en el fondo estaba conmocionado. Me había dicho que no era solo un estudiante más, y esas palabras resonaban en mi cabeza, dándome a la vez seguridad y un miedo sordo a lo que implicaban. Nos volvimos a ver, con discreción, después de una clase. Me propuso dar un paseo por el campus, lejos de las miradas de los demás estudiantes. Tomamos un sendero que bordeaba los edificios, donde los árboles empezaban a teñirse de amarillo con el otoño. Quiero que dejemos las cosas claras, dijo, deteniéndose cerca de un banco. Lo que estamos empezando es frágil. Hay que avanzar despacio, sin saltarnos pasos. Su voz era serena, pero había una urgencia en su tono, como si temiera que me arrepintiera. Asentí, incapaz de encontrar las palabras justas. Quiero intentarlo, dije al fin, sintiendo que la garganta se me cerraba. Pero tengo miedo de meter la pata. Sonrió, una sonrisa que parecía a la vez triste y reconfortante. Yo también, Javier. Pero a veces, es tomando riesgos como descubrimos qué es lo que realmente importa. Seguimos caminando, hablando de cosas sencillas, mis clases, mis sueños, sus investigaciones sobre migraciones. Pero bajo esas palabras cotidianas, había una tensión, un hilo invisible que nos unía. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía mi corazón acelerarse, como si jugáramos a un juego cuyas reglas aún no entendía. En los días siguientes, encontramos un ritmo extraño, casi clandestino. Intercambiábamos mensajes breves, nunca demasiado explícitos, pero suficientes para que supiera que él pensaba en mí. En clase, él se cuidaba, manteniendo las distancias, pero yo notaba que me buscaba con la mirada, solo un instante, antes de desviar la vista. Yo hacía lo mismo, fingiendo ser el estudiante modelo, pero incapaz de concentrarme en otra cosa que no fuera él. Mis notas empezaban a resentirse, pero no me importaba. Lo que estaba pasando entre nosotros era más grande, más importante, aunque aún no podía ponerle un nombre.
Sin embargo, esa euforia escondía una ansiedad. Cada mensaje, cada encuentro, me recordaba que caminábamos por una cuerda floja. Él era mi profesor, y yo, solo un chico de 19 años que descubría algo nuevo, algo que me sobrepasaba. A veces, en mitad de la noche, me despertaba preguntándome si había tomado la decisión correcta, si no estaría perdiéndome en una historia que terminaría mal. Pero entonces recordaba sus palabras, esa seguridad que me había transmitido, y me decía que encontraríamos la manera de hacer que funcionara. Avanzábamos despacio, como él había prometido, pero cada paso parecía acercarnos a un punto sin retorno, y no sabía si estaba preparado para descubrir qué nos esperaba al final. Aquella mañana, el frío de noviembre se colaba por la ventana mal cerrada de mi habitación en la residencia universitaria. Me levanté, aún aturdido, cuando mi pie tropezó con un sobre blanco deslizado bajo la puerta. Sin nombre, sin dirección, solo mi nombre, Javier, escrito en letras negras con una caligrafía nerviosa. Abrí el sobre, con el corazón ya encogido por un mal presentimiento. Dentro, una hoja doblada por la mitad, con una sola frase: ¿crees que eres el único? Las palabras me golpearon como una bofetada. Las leí una y otra vez, buscando un significado diferente, pero seguían ahí, brutales, acusadoras. ¿Era una broma cruel? ¿Una amenaza? O, peor aún, la verdad sobre don Miguel, sobre ese vínculo que yo creía único? Mis manos temblaban al doblar el papel, y un miedo sordo se instaló en mi pecho. Ese día no pude ir a clases. Me quedé en mi habitación, con la nota sobre el escritorio como si fuera un objeto maldito. Cada vez que la miraba, las preguntas me abrumaban. ¿Quién la había escrito? ¿Alguien que nos había visto, que sabía algo? ¿O tal vez otro estudiante, alguien que había vivido lo mismo con él? La idea me revolvía el estómago. Recordaba sus miradas, sus palabras, esa promesa de avanzar despacio. ¿Era todo una mentira? ¿Una manipulación? Quería hablar con él, mostrarle la nota, pedirle explicaciones, pero el miedo a lo que podría descubrir me paralizaba. 2 días después, me envió un mensaje para proponerme vernos después de su clase. Dudé, pero acudí al encuentro, con la nota doblada en el bolsillo como un peso. Nos encontramos cerca de la biblioteca de la Complutense, a resguardo de las miradas, bajo un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Él notó de inmediato que algo no iba bien. «Javier, ¿qué pasa?», preguntó, con la voz teñida de preocupación. Quise sacar la nota, hacerle la pregunta, pero las palabras se me atragantaban. En lugar de eso, él continuó, como si quisiera llenar el silencio. «Tengo una noticia. Me han ofrecido un puesto de investigación en Barcelona. Es una oportunidad increíble, pero debo dar una respuesta antes de que termine la semana». Sus palabras me dejaron sin aire. Barcelona. No era el otro lado del mundo, pero sí lo bastante lejos como para cambiarlo todo. Lo miré, buscando en sus ojos una respuesta a todas mis preguntas, pero solo vi una espera, como si quisiera que yo dijera algo. «Te vas a ir», murmuré, con la voz más débil de lo que quería. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Aún no lo sé. Depende de muchas cosas». Me miró fijamente, y sentí que esperaba algo más, tal vez una razón para quedarse, o para irse. Pero la nota en mi bolsillo quemaba, y no podía sacarla, no todavía. Seguimos hablando, pero la conversación era entrecortada, llena de silencios pesados. Me dijo que el proyecto en Barcelona podría cambiar su carrera, que llevaba tiempo pensándolo, pero que nuestro vínculo lo complicaba todo. «Tú me importas, Javier», repitió, como si quisiera convencerme. Pero esas palabras, que antes me habrían hecho vibrar, sonaban vacías frente a esa nota anónima. Me sentía desgarrado. Una parte de mí quería confiar en él, creer en lo que habíamos construido, aunque fuera frágil. La otra parte gritaba por confrontar la nota, preguntarle si ya había jugado este juego con alguien más. Pero si lo hacía, si descubría una verdad que no podía soportar, todo se derrumbaría. Esa noche, al volver a mi habitación, me senté en la cama con la nota desplegada frente a mí. Ir con él a Barcelona significaría dejarlo todo, mis estudios, mis amigos, mi vida aquí. Pero quedarme era arriesgarme a perderlo, y con él, esa sensación única que había despertado en mí.
Sin embargo, crees que eres el único, me perseguía. ¿Debía enfrentarlo, arriesgándome a destruirlo todo? ¿O cerrar los ojos, aferrarme a la esperanza y seguirlo hacia lo desconocido? La decisión estaba ahí, cruel, y no me quedaba mucho tiempo para elegir.